Olvido, contamos con la presencia del autor Juan Cruz Castañeiras. Y con el candidato por Quilmes, por el Frente Patriótico, el doctor Luis Bratí, a quien le damos la palabra. Bueno, antes que nada quiero que hagamos un minuto de silencio por todos los caídos en Malvinas. Bueno, gracias. La idea, bueno, era empezar con eso porque creo que en la memoria de todos los argentinos debería estar el dolor que sentimos por la pérdida de Malvinas y de las Islas del Sur, y también por la pérdida de vidas que tuvimos en la guerra de Malvinas. Bueno, también quiero agradecer la presencia de todos, la presencia de Juan, Mariana, el trabajo que hizo, todo el equipo, todos los que nos movimos con estos temas para la realización de esto, y que todos sabemos lo que cuesta. Y después, bueno, yo no voy a hablar sobre el libro porque tenemos la suerte de tener el autor al lado, así que me parece que yo no tengo que hablar sobre el libro. Simplemente, bueno, reflotar este tema de Malvinas y que las Malvinas son argentinas. Y bueno, y fundamentar un poco eso, ¿no? Nosotros tenemos diferentes factores por los cuales sostenemos y estamos seguros que las Malvinas son argentinas. El primer factor es el geográfico. Las Malvinas forman parte de nuestra plataforma continental, están a menos de 400 kilómetros del continente, dentro de la plataforma continental, y son una extensión del continente. Las Malvinas son extensión de una cordillera montañosa que viene de Tierra del Fuego, es decir, de ese punto es indiscutible que las Malvinas nos pertenecen. Además de eso hay un fundamento histórico, y que es que los que descubrieron las Malvinas eran barcos al mando de la bandera española, con lo cual en ese momento el descubrimiento daba titularidad, por lo cual de ese punto también es indiscutible que las Malvinas pertenecían a España. Es decir, nosotros acá, ¿por qué hablamos de la titularidad que tenía España sobre las Malvinas? Porque nosotros la heredamos de ahí, nosotros heredamos las Malvinas de España. España también basa, es decir, además de que los españoles las descubrieron, que es un hecho también indudable, también los españoles fueron los primeros que destacaron un grupo de hombres en las Malvinas, en Puerto Soledad. Los españoles en el año 1664 logran edificar un puesto, un destacamento en Puerto Soledad, y a partir de 1774 en todas las Malvinas. Es decir, además del descubrimiento, los españoles son los primeros que ocupan Malvinas. Esa ocupación, como decimos, además del descubrimiento, también España siempre reclamó la soberanía de las Malvinas, y fue aceptada por todos los estados de ese momento, incluso por Gran Bretaña. Gran Bretaña firma tratados con España, en el cual se comprometía a no tomar tierras en lo que eran los mares del sur, la América meridional. Pero además de comprometerse a no tomar tierras, iba mucho más allá. Gran Bretaña se comprometía a no navegar siquiera esas aguas y a no comerciar en las aguas del Atlántico Sur. Es decir, estaba aclarado el tema de soberanía entre España y Gran Bretaña. No había discusión sobre quién tenía la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así fue como nosotros nos independizamos de España,
y España no tenía problemas con el tema de Malvinas en esos momentos. Argentina, a partir de 1820, forma un gobierno en las Malvinas, se ocupa de las Malvinas nombrando un gobernador que se establece en las Malvinas, que viene, digamos, a seguir lo que venía haciendo España. España también ya había incorporado a las Malvinas a lo que era la provincia de Buenos Aires. En la época colonial, las Islas Malvinas estaban dentro de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En 1820 la provincia de Buenos Aires hace efectivo eso y pone un gobernador en las islas. Es decir, hasta acá es indiscutible que las Malvinas son y serán argentinas. En 1833 los ingleses por la fuerza toman Malvinas y se mantienen por la fuerza de ese momento. Es decir, Argentina sí reclamó siempre la soberanía sobre las Islas Malvinas, lo que nunca hizo Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña aceptó la soberanía española y aceptó cuando Argentina, después a través de la provincia de Buenos Aires, lo incorpora dentro de su territorio. Luego de la independencia también se firman tratados entre España y Argentina. España en 1859 reconoce la independencia argentina, reconoce a Argentina como país y firma un tratado con Argentina donde le reconoce todo el territorio que nuestra Constitución marca que es Argentina. Es decir, España reconoce que las Malvinas eran argentinas y no hubo duda en ningún país del mundo. Así que esa es la base sobre todo, ¿no? La geográfica, con el tema de la plataforma continental, y esta, ¿cómo decir?, jurídico-política, donde era indiscutible que estaban bajo la soberanía de España, y Argentina hereda todas las obligaciones y derechos que le correspondían a España sobre estas tierras. Es decir, hereda las Islas Malvinas. Así que bueno, después de eso, como ustedes saben, vino el intento de recuperarlas en el 82, pero bueno, ahí ya entramos en lo que es Operación Olvido, ¿no? Más allá que este libro es un documento histórico, yo creo, inigualable, y donde además habla de la posguerra, de la situación de los soldados y de la gente que estuvo luchando en Malvinas, donde en ese momento el pueblo argentino entendía que eran los chicos de la guerra y estábamos todos muy atentos, todos muy preocupados. Colaborábamos, yo me acuerdo, yo era chico pero me acuerdo el tema de las donaciones y del espíritu que había en el pueblo argentino a favor de lo que podía ser la causa Malvinas. Bueno, eso hoy se perdió, hoy no existe la causa Malvinas, hoy la mayoría de los que pelearon en ese momento, que hoy tienen alrededor de 56 años, hoy están abandonados, hoy están pasando una situación muy triste y muy fea, donde muchos tienen problemas psicológicos y donde como país no lo ven más como los chicos de la guerra. Directamente se puede decir que no los vemos, y si los vemos no le damos la importancia que deberíamos darle y que se le da a los excombatientes en todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, así que yo creo que este libro viene a reivindicar un poco eso y de ahí la importancia de que hoy estemos en esta presentación y que hayamos hecho el esfuerzo todo el grupo para poder llevar esto adelante. Y bueno, desde lo político y nosotros como partido nacional, como compromiso federal dentro del Frente Patriótico, como agrupación local, como grupo, hoy queremos reivindicar los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Cuando digo Islas Malvinas se entiende que es Georgia y Sandwich del Sur, ¿no? Hoy queremos reivindicar como partido, desde el lugar que estemos, lo vamos a hacer siempre, los derechos de los argentinos sobre estas islas. Así que bueno, quería hacer un poco esa introducción y pasarle la palabra a Juan, que es el que escribió el libro, ¿no? Quiero agradecer a todos los presentes, en especial al doctor Luis Bratti, que gentilmente organizó esta primera presentación del libro Operación Olvido en el año
2019, y es importante hacer este agradecimiento y destacar el compromiso de Luis, que si bien todos los políticos y candidatos se ocupan de los temas urgentes como el tema de inseguridad, el tema, la falta de empleo, es importante hablar también de los temas importantes, que son los temas de soberanía. Y uno de los temas de soberanía es recuperar la soberanía plena en el archipiélago. Recordemos que Argentina es un país continental y un país insular. Como bien decía el compañero Bratti, las Islas Malvinas corresponden a la provincia de Tierras del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, así que es muy importante ver la importancia geopolítica, estratégica que tienen nuestras islas. Y más aún nosotros los peronistas, recordando esa bandera que enarbolan nuestro movimiento y el general Perón de soberanía política. Para conseguir la soberanía política es importante conseguir la soberanía plena en el archipiélago, por eso es importante recordar lo que es Malvinas, no solo la guerra duró 2 meses, la ocupación de Malvinas duró hasta antes de la guerra 149 años, de la guerra hasta ahora 37 años, casi 200 años, 2 siglos de ocupación del enemigo, del pirata inglés, así que es muy importante hablar sobre esto. ¿Por qué le puse Operación Olvido? Porque se trata de olvidar lo que es la gesta de Malvinas, por varias razones. Una de ellas es por no reconocer el accionar heroico de nuestras Fuerzas Armadas. Recordemos que en Malvinas tuvo su bautismo de fuego la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo una destacada actuación, incluso reconocida por el enemigo inglés y por grandes héroes de la aviación. Por ejemplo, el francés Pierre Clostermann, el as de la aviación francesa, que reconoció la labor heroica de nuestra Fuerza Aérea Argentina. Como también es importante recalcar el trabajo que hizo el Ejército a través de sus 2 compañías de comando, la 601, liderada por el entonces mayor Castañeto, y la 602, entonces liderada por el mayor Aldo Rico. También es importante resaltar el trabajo que hizo la Armada. Recordemos que la Armada es la fuerza con mayor cantidad de víctimas en Malvinas. El primer caído, el mártir, fue el capitán Pedro Edgardo Yaquino, que tuvo la misión de tomar la casa del gobernador, incluso sabiendo que esta misión le iba a costar su vida, ya que tenía que ser una operación incruenta para el enemigo, y ahí el capitán Yaquino ofrece su vida por la patria. También es importante destacar el trabajo de las fuerzas de seguridad, el grupo Alacrán, el grupo Comando de la Gendarmería Nacional Argentina, como también el buen trabajo que tuvieron la Prefectura Naval Argentina en dicha guerra. Por eso yo en este libro entrevisto a veteranos de guerra que alcanzaron su más alta jerarquía en sus fuerzas, generales, brigadieres, almirantes, comandantes de gendarmería. Incluso hay una entrevista también muy interesante, ahora que se habla mucho sobre los derechos o supuestos derechos de la mujer y el tema del feminismo. Para el libro fue entrevistada Silvia Barrera, que fue una instrumentadora quirúrgica que estuvo en Malvinas. Hay 6 mujeres reconocidas como veteranas de guerra, así que es importante recordar esta gran participación heroica de la mujer en Malvinas. No solo la mujer como madre, como esposa de los veteranos, sino como veterana de guerra. Por eso la entrevista a Silvia Barrera es una entrevista muy interesante, ya que mucha gente quizás desconozca que hubo mujeres patriotas, mujeres de verdad que se ofrecieron a combatir en una guerra, en poder asistir a nuestro país que estaba luchando contra el enemigo. Este libro, además de las entrevistas, tiene el informe de diferentes centros de veteranos de guerra.
Por ejemplo, acá en la zona sur fui al Centro de Veteranos de Guerra de Avellaneda, a los 2 centros de veteranos de guerra de Lanús, al Centro de Veteranos de San Vicente, y ahí hablo sobre la importancia que tienen los centros de veteranos, no solo como asistencia al veterano de guerra y como una cuestión de mantener vigente la causa Malvinas, sino que muchos centros de veteranos, que la mayoría desconoce, tienen un trabajo social muy importante. Hay muchos centros de veteranos que apadrinan escuelas rurales del interior de nuestras provincias. Muchos centros de veteranos, sobre todo en el interior, colaboran con las autoridades civiles en caso de tragedias y catástrofes naturales. ¿Cómo se puede lograr la unión? A través de las causas nacionales. Y una de las causas nacionales por antonomasia es la causa de Malvinas. Y no solo mirar la tristeza de la guerra que dejó 649 argentinos muertos, la guerra que produjo en la gran mayoría de los veteranos un estrés postraumático. El año pasado, sin ir más lejos, murieron alrededor de 130 argentinos, promedio de 1 cada 3 días. El mes pasado, en enero, también hubo una cantidad alarmante de alrededor de 10 veteranos de guerra en un mes de 31 días. El promedio lamentablemente sigue siendo el mismo, un deceso cada 3 días, y son gente joven, de menos de 60 años. En los últimos años, en la humanidad, se ha acrecentado la expectativa de vida. Y hoy una persona de 60 años sigue siendo joven, pero lamentablemente muchos que padecieron la guerra perecen, sobre todo, no solo por el dolor que significa morir a una edad que hoy en día es considerado joven, sino por la indiferencia de la sociedad. Recordemos que la sociedad los llamaba afectivamente, aunque estaba mal, los chicos de la guerra. No eran chicos, eran soldados, pero muchos los decían porque tenían la edad de los nietos o de los hijos. Esa misma sociedad después los llamó los locos de la guerra. Muchos les cerraban la puerta, muchos no se juntaban con ellos diciendo estuvieron en una guerra, deben estar locos, deben ser violentos. Lamentablemente la sociedad fue injusta. Estamos para la Coordinadora de Noticias cubriendo un nuevo evento en el Salón Eclipse, en la presentación en Quilmes del libro Operación Olvido, un libro de Juan Cruz Castiñeiras. Bueno, Juan, contanos un poco desde cuándo se planea este libro, cuánto tardó en hacerse, de qué trata un poco. Muchas gracias por tu pregunta. El libro, como bien indica el título, Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, trata sobre los años posteriores a la guerra. El libro fue elaborado el año pasado, donde entrevisté a diferentes veteranos de guerra de Malvinas que alcanzaron su máxima jerarquía, por ejemplo, generales del ejército, almirantes de la Armada, brigadieres de la Fuerza Aérea Argentina y comandantes de la Gendarmería Nacional Argentina, donde analizan qué significan los años de posguerra, que para sintetizarlo, los años de posguerra son muy dolorosos, ya que el año pasado, en el año 2018, se murieron aproximadamente 130 veteranos de guerra a razón de 1 cada 3 días, y algunos han tomado la drástica situación de suicidarse porque muchos de los casos de estrés postraumático se exteriorizan en la depresión y muchos casos de depresión tienden al suicidio. Bueno, podemos observar, podemos ver que no es el primer libro que haces sobre este tema. ¿Cómo empezó a surgir ese interés? ¿Desde cuándo? Bueno, yo soy nacionalista, soy peronista, y mi primer libro fue sobre el coronel Mohamed Ali Zaineldin, el segundo sobre el general Perón, y después me interioricé más sobre la cuestión Malvinas, más que nada aprovechando los testimonios vivos de los veteranos de guerra a los cuales consulté y pude entrevistarlo. Y estos libros sobre Malvinas los presenté en diferentes provincias argentinas y en 4 países de la región como Uruguay,
Bolivia, Ecuador y Panamá. Este último país, Panamá, ayudó a nuestro país en la guerra, así que es muy importante poder hacer un revisionismo histórico, sobre todo aprovechando los testimonios vivos de los participantes de Malvinas. Bueno, te hacemos una última pregunta. ¿Vendrán más presentaciones, no solo en Quilmes, sino a nivel general? Sí, esta es la idea. Incluso ya hablé con el doctor Luis Bratti para seguir trabajando con él en la ciudad de Quilmes para presentar el libro, y lógicamente lo presentaré en diferentes distritos, en diferentes provincias, y por qué no volver a viajar al exterior para llevar esta noble y heroica causa que es la causa Malvinas, una causa argentina apoyada por todos los países de nuestra América. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ti. Bueno, tenemos acá en el Salón Eclipse a Luis Bratti, precandidato por el Frente Patriótico Compromiso Federal en Quilmes. Bueno, ¿cómo salió el evento? Contanos un poco. La verdad que salió muy bien, hubo una buena respuesta de público y es un evento que bueno, a nosotros nos interesó mucho hacerlo porque es una presentación de un libro sobre Malvinas y sobre todo sobre la situación que tienen hoy los excombatientes, ¿no? Donde parecería que en la actualidad es un tema olvidado, digo el tema de soberanía sobre Malvinas, pero también el gobierno nacional creo que olvida luchar por nuestra soberanía en todas las áreas, incluso también desde el punto de vista económico, ¿no? Porque cuando se contrae una deuda a 100 años donde vamos a estar 3 generaciones devolviéndola, me parece que estamos perdiendo soberanía. Y bueno, tuvimos la oportunidad hoy de traer a Juan Cruz Castiñeiras, que es el autor de este libro, y bueno, nos pareció muy importante poder colaborar con la causa Malvinas, con la causa soberanía nacional. Una causa que no muchas candidatos, agrupaciones se ve que hacen presentaciones de libros sobre este estilo, y una buena oportunidad más que nada para que la gente conozca más, reviva un poco el tema, un tema tan sensible, ¿no? Sí, a lo mejor no es un tema que se ve mucho en campañas electorales, podríamos decir, ¿no? A lo mejor hay otros temas que o son más preocupantes o son más del momento o hasta se puede decir que están más de moda. Sin embargo, este es un tema muy profundo que nos toca muy fuerte a todos los argentinos y que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestra soberanía y sobre todo el hecho que las Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur son y serán argentinas. Te agradecemos mucho este pequeño espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.